Hermanos, lindo verlos. Los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 21 al 28. De ahí vamos a sacar las lecciones para el día de hoy. Mateo 15, 21 al 28, y leo de la Nueva Versión Internacional. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando». «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose de él, le suplicó: «Señor, ayúdame». Y él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». «Mujer, qué grande es tu fe», contestó Jesús, «que se cumpla lo que quieres». Muchas veces nos acordamos de Dios cuando, por ejemplo, estamos llegando tarde al trabajo y decimos: «Señor, por favor, que se me pongan verdes todos los semáforos para que yo no llegue tarde». O a veces decimos: «Señor, por favor, haz que ese niñito que está al lado mío se calle así yo puedo escuchar el sermón». O a veces oramos y decimos: «Señor, que se me pase esta descompostura porque comimos demasiado». O que gane mi equipo. Y son cosas que pedimos que realmente, si Dios no nos contesta, no nos ofendemos con Dios. No nos enojamos con Dios, porque son cosas a veces triviales las que pedimos, cosas que no son tan importantes. Sería tal vez tonto quejarse cuando Dios no nos contesta esos pedidos. Pero aquí venía una mujer con una preocupación genuina. Ella estaba desesperada. Venía a los gritos, eran gritos de desesperación. Gritaba porque no encontraba otra opción, porque ya había recurrido a todos los medios posibles para que el demonio saliera de su hija, pero el demonio seguía poseyéndola a su hija. Ella estaba preocupada, y como padres sabemos que cuando uno de nuestros hijos sufre, cuando uno de nuestros hijos está enfermo, nosotros como padres sufrimos también. Así que el dolor de esta niña era el dolor de su madre también. Venía diciendo: «Ten compasión de mí». Seguramente ella, allí en Tiro y Sidón, que quedaba lejos de Judea y Galilea, que era el lugar donde el ministerio de Jesús más bien se había desempeñado, ella seguramente había escuchado de Jesús, que había sanado a leprosos, que había hecho que ciegos pudieran ver, había hecho que los sordos pudieran escuchar, que había alimentado a 5,000 personas, y dijo: «Si este hombre pudo hacer eso, seguramente va a poder con el demonio de mi hija». Vino porque se le había encendido un rayo de fe y de esperanza en su corazón. Ella necesitaba algo que la sociedad no le había podido proveer. Necesitaba algo que su religión pagana e idólatra no le había podido proveer. Vino porque Jesús era su única esperanza. Vino porque sabía dos cosas solamente: que su hija estaba enferma, pero que Jesús era fuerte y podía sanarla. La Biblia nos recuerda que hay personas desesperadas que claman a Dios. Claman porque no tienen otra opción. Claman porque pasan hambre. Claman porque sufren persecución, porque un ejército está por atacarlos. Es clamar o desesperar. Es clamar a Dios o morir.
Y el Nuevo Testamento también tiene historias de personas que vinieron a Jesús, como Jairo. Jairo era un hombre de muy buena reputación, de buena influencia, y clamó porque su hija estaba enferma, incluso después murió y Jesús la resucitó. Una mujer que estaba con hemorragia clamó silenciosamente al tocar el manto de Jesús, porque no encontraba solución a su problema. El ladrón en la cruz clamó porque sabía que la muerte ya estaba por alcanzarlo y él no había alcanzado el perdón todavía. Sabía que estaba perdido. Ninguno de ellos se acercó a Jesús con pompa, con protocolo. Simplemente vinieron con desesperación. ¿Cuántos nos podemos identificar con esta madre? ¿Será que tienes algún hijo que está lejos de Dios? ¿Será que tienes un familiar enfermo como Edwin? ¿Será que has perdido el control de alguna situación en tu vida y no sabes cómo solucionarla? ¿Será que estás en aprietos económicos y no sabes cómo salir adelante? ¿Será que tienes problemas en tu matrimonio? Tal vez necesitas restauración o necesitas perdón. Y cualquiera sea la necesidad que tengas, haz lo que hizo esta mujer. Ve a Jesús, porque Jesús es la solución. Y aunque nosotros sabemos que tenemos que ir a Jesús para que nos ayude con nuestras dificultades, sabemos que tenemos que ir a Jesús, pero Satanás se encarga de poner barreras para que no podamos llegar a Él. Y esta mujer tenía varias barreras. Una de ellas era su raza. Era una mujer de Tiro y Sidón. Era una mujer cananea. Los cananeos eran una raza que habían sido maldecidos por Dios. Cuando el pueblo de Israel se dirigía a Canaán, Dios le ordenó a Josué que destruyera a todos los cananitas porque tenían prácticas paganas, viles. Y ella pertenecía a ese lugar, a Tiro y Sidón, pero Jesús salió de su confort de Galilea y Judea para ir hasta allá a encontrarse con esa mujer. Tenía otra barrera, la barrera de la religión. Ella vino diciendo: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Era una madre gentil. Gentil se le llamaba en aquel tiempo a todos los que no eran judíos. Los judíos se creían que ellos eran el pueblo escogido y que eran la raza especial para tener la religión y que los demás eran gentiles. No tenían derecho a la bendición de Dios. Así que ella era una mujer gentil que no pertenecía al judaísmo, viniendo aquí a suplicar a un Mesías que era judío. Ella realmente no tenía derecho de venir por la puerta del judaísmo. Y por eso recibió la respuesta que en esa época se creía que era la respuesta que ella merecía. Recibió silencio, porque Jesús no le contestó palabra. Y otra barrera era la barrera del rechazo. Los discípulos le habían pedido a Jesús que la despidiera, y Jesús mismo parece ignorarla. Ella no era judía, no era discípula, no ofreció una donación para el ministerio de Jesús, no hace ninguna promesa de dedicarse al servicio misionero, no presentó su resumen, no tenía ningún título, solo vino a Jesús en desesperación a buscar misericordia. Y si ella no hubiera vencido esas barreras, no tendríamos en la Biblia esta joya de fe. Su relato no aparecería en la Biblia y hoy estaríamos estudiando otra cosa y no esta historia. Y hubiera escapado de la bendición de Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas barreras y el aparente rechazo de Jesús, fue una de 2 personas a quienes Jesús felicitó por su fe. Leímos allí que le dijo: mujer, qué grande es tu fe, al final del relato. A otro que Jesús felicitó fue el centurión romano, le dijo: grande es tu fe. Fíjense, a esta mujer cananea y a este centurión romano los felicitó por su fe.
Y en cambio, los discípulos que ya habían pasado por lo menos 2 años, Jesús nunca los felicitó por su fe. Al contrario, a Pedro Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La mujer continúa clamando e implorando, se postra, adora, y la respuesta de Jesús es silencio. Jerry Sittser, en su libro Cuando Dios no responde a nuestras oraciones, dice así: a veces recurrimos a Dios en nuestros momentos más vulnerables, cuando todo parece perdido, a menos que Dios actúe. ¿Por qué Dios parece distante, silencioso y duro cuando lo buscamos? Si Dios no responde cuando más lo necesitamos, entonces ¿para qué orar? Y ese es el razonamiento que a veces tenemos. Ya oré tanto por esto, ¿para qué voy a seguir orando si Dios no me contesta? ¿Será que en algún momento clamaste, oraste, y la respuesta de Dios fue silencio? No estás solo. Bob Mitchell fue presidente de World Vision, una organización para predicar el Evangelio mundial. Cuenta de una carta que recibió en mayo de 1955. La carta fue escrita por Jim Elliot. Jim estaba por salir como misionero al Ecuador. Ya había otros misioneros que estaban allí en Ecuador. Estaban queriendo llegar a los indios Aucas. Estos indios Aucas eran de lo más cruel que podía haber. Eran los más sanguinarios. Ellos se exterminaban entre sí porque se peleaban y se mataban. No sabían resolver un conflicto. Se mataban entre ellos. Una compañía petrolera quiso entrar a la selva una vez y empezaron a matar a la gente y la compañía petrolera se fue. Y estos misioneros se pusieron como misión y como proyecto ir a predicar el Evangelio de Cristo a los indios Aucas. Y allí recibió él esta carta de Jim Elliot diciendo que iba a ir de misionero, que por favor orara por él y por la predicación del Evangelio entre los indios Aucas. Pero ocurrió algo terrible. Yo todavía recuerdo, porque cuando yo era niña, mi mamá tenía un libro que se llamaba Portales de Esplendor, que relataba la historia de estos 5 misioneros que fueron al territorio Auca. Ellos trataron de, con una avioneta, acercarse, le tiraban desde la avioneta regalos, bajaban, ¿usted lo conoce? Comidas, le daban comidas, regalos y cosas, al punto que los indios hicieron una plataforma, porque venía este ave del cielo y les depositaba cosas, hicieron una plataforma para recibir los regalos. Cada pocos días iban para ganarse la amistad de los indios. Finalmente, después de varias semanas haciendo esto, los misioneros decidieron aterrizar la avioneta en una playita que había al lado de un río. Aterrizaron, se quedaron allí, tristemente, en una laguna, tristemente. Los indios vinieron con flecha y los mataron a los 5 misioneros. Fíjense, la oración que Bob Mitchell estaba haciendo por estos misioneros y por la predicación del Evangelio, ¿qué pasó? Dios no contestó, se murieron los 5 misioneros dejando a viudas, dejando a niños huérfanos. La otra historia es de Pedro y Shirley. Ellos habían trabajado como pastores en una iglesia muy grande el último tiempo, de como 1,400 miembros. Ya estaban cerca a retirarse. Y resulta que empezaron a haber conflictos en la iglesia, empezaron a haber divisiones, algunos no se ponían de acuerdo, empezaron a criticar al pastor, a su esposa, empezaron a levantar falso testimonio. Ellos oraron, clamaron a Dios, hicieron de todo y finalmente cuando no pudieron más, renunciaron y decidieron irse. Y lo más triste es que decía Shirley en ese momento, nosotros nos cansamos de
tocar la puerta a Dios. Dios no contestó nuestras oraciones. El cielo estaba extrañamente silencioso, frío y distante. Parecía que hubiéramos golpeado y martillado la puerta del cielo hasta que nuestras coyunturas estaban lastimadas y sangrantes, pero había silencio. ¿Para qué orar cuando la respuesta es silencio? Juan el Bautista también sufrió el silencio de Dios. Él había estado muy activo anunciando el camino del Señor que iba a venir a predicar, pero de una labor activa pasó a ser prisionero y estar en una lúgubre cárcel. Empezó a sentir duda, empezó a sentirse abatido. Traían noticias de cómo la gente acudía a Jesús, pero él no sabía si realmente lo que él había hecho había sido lo que él tenía que hacer. Y empezó a tener dudas. Dice acá Elena de White, todo esto parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Y en sus dudas mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no le contestó. Guardó silencio. Ahora, Jesús también sufrió los silencios de Dios. Jesús en el Getsemaní sufrió una agonía tremenda, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí los ángeles contemplaban la agonía del Salvador, lo vieron rodeado de fuerzas satánicas, pero hubo silencio en el cielo. Dios no se manifestó. Ahora volvemos a la mujer de este relato. En el versículo 23 dice, Jesús no le respondió palabra. Este Jesús que se compadeció del ciego, del cojo, de una madre que había perdido a su hijo, que lloró frente a la tumba de su amigo, mantenía silencio. ¿Has conocido tú los silencios de Dios? En algún momento de tu vida pediste a Dios, clamaste a Dios, suplicaste a Dios por algo y la respuesta de Dios fue silencio. ¿Has pedido por un hijo que anda en malos caminos, por tu hogar, por tu matrimonio, por dirección, por sanidad? Dice acá, Jesús no le respondió palabra. Y yo quiero que saquemos 3 lecciones de este relato. La primera de ellas es que los silencios de Dios prueban nuestra fe. La mujer de este relato fue probada. Jesús fue probado. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, fue probado. Estos misioneros que mencioné fueron probados. Prueban nuestra fe. Cuando Jesús se bautizó, Dios se expresó, el Padre se expresó por medio de esa paloma. Cuando fue el monte de la transfiguración, el Padre había hablado diciendo, este es mi Hijo amado. Sin embargo, cuando él sufría en el Getsemaní, sufrió silencio. Ni una palabra de Dios, ni una sílaba de Dios. Es que Dios a veces no habla con palabras. Habla con un terremoto que abre las tumbas y resucitan personas. Habla con tinieblas que cubrieron la tierra cuando Jesús murió. Habla a través de un velo que se rasgó en el templo, de un cuchillo que se le cae de la mano al sacerdote. Los silencios de Dios prueban nuestra fe. En segundo lugar, los silencios de Dios no pueden ser medidos con nuestros pensamientos. Nosotros a veces queremos un Dios Santa Claus, que nosotros le escribimos una cartita, le hacemos la lista de los pedidos que queremos y Santa Claus nos trae todos los regalos que nosotros pedimos. O son como las máquinas donde compramos bebidas o snacks, que nosotros ponemos
un billete, hacemos la selección y nos sale aquello que nosotros habíamos pedido. Lo que pasa es que nuestros pensamientos son egoístas. Nosotros pedimos lo que nosotros queremos para nosotros. ¿Qué beneficio puedo sacar? ¿Qué hay para mí? Y hay una historia que quizá los que son de mi edad la recuerdan, pero en el año 1972, perdón. En 1972, un avión pequeño salió de Montevideo, Uruguay, mi país, y se dirigió a Santiago de Chile, donde había en ese avión un equipo de rugby que iba a competir en Chile. Iban algunos familiares, algunos amigos también en el avión, pero por un error del piloto ese avión se estrelló contra una montaña y al estrellarse murieron varios, pero el fuselaje se deslizó para abajo hacia la montaña y varios quedaron con vida. Las autoridades los buscaron por ciertos días, pero después de 8 días dijeron ya todos están muertos y abandonaron la búsqueda. Sin embargo, quedaban vivos todavía allí. Y cuando estos jóvenes, que eran atletas, eran muy fuertes, se dieron cuenta de que nadie los iba a venir a buscar, decidieron nosotros tenemos que salir a buscar ayuda porque nadie nos va a venir a buscar. Ellos estaban a 4.500 metros de altura, 4.500 metros, y 2 de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, con las ropas que tenían, porque no tenían equipo de nieve, nada, y se pusieron todo lo que podían, subieron hasta los 5.500 metros, descendieron del otro lado y caminaron y caminaron y caminaron unos cuantos días hasta que consiguieron ayuda. Allí vinieron a buscarlos y después de 74 días que pasaron allí, yo todavía me acuerdo, yo era jovencita y mi abuelo estaba con una radio transistores en su oído, escuchando, diciendo, los encontraron, y mi abuelo me contaba lo que escuchaba en su radio. Y Nando Parrado escribió su biografía y dice así: ¿cómo puedo encontrar sentido en un Dios que contesta una oración e ignora otra? Que envía a 16 jóvenes de regreso a casa y deja a otros 29 muertos en una montaña. Por eso, dice Nando, yo no creo en Dios, porque yo no puedo creer en un Dios que hace esto. El Nando dice, yo creo en el amor. Y pobre Nando, ¿no sabe que Dios es amor? Dios es amor. Si él cree en el amor, está creyendo en Dios, porque Dios es amor. Y hay unos versículos muy lindos que se encuentran en Isaías 55. En Isaías 55, los versículos 8 y 9. Porque nosotros queremos realmente servir a un Dios que siempre contesta, que siempre habla, que siempre actúa, que siempre nos da. Y si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos, no tendríamos ninguna razón para querer ir al cielo. Porque estaríamos felices y contentos aquí. Porque si quiero salud y Dios me la da, estoy sano. Si quiero una mejor casa, Dios me la da, estoy contento en mi casa. Si quiero un barco, me da un barco. Si quiero esto, me da esto. Si quiero una buena familia, me da una buena familia. Y voy a tener una vida tan perfecta que no voy a querer ir al cielo. Pero este mundo está bajo el control de Satanás. Este mundo lo rige Satanás. Y todas las cosas malas vienen de él. Vienen de Satanás. Y por eso nosotros sabemos que no pertenecemos a este mundo. Y vamos a leer Isaías 55. A ver, un momentito, que lo encuentro aquí. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, los pensamientos de Dios son tan superiores a los nuestros que nosotros no los podemos comprender. Y un ejemplo que yo tomo, que tal vez es un ejemplo que no es muy apropiado, pero vamos a suponer que hay una hormiga que quiere entender lo que es el ser humano, cómo se comporta el ser humano, qué hace el ser humano. ¿Puede una hormiga entender al ser humano? No. De la misma manera nosotros, como humanos, no podemos entender los caminos de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero el pecado nos ha distanciado y no podemos comprender ni los caminos ni los tiempos de Dios. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nos dice Pablo en Gálatas. En el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Pablo dice que vino en el tiempo exacto, pero no nos dice por qué era el tiempo exacto. Y nosotros podemos pensar, ¿y por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué no regresó antes para que este mundo de maldad, de pecado y de enfermedad se acabe? Es que nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Él vive en tiempos distintos que los nuestros. Y nosotros decimos, ¿por qué demora tanto su venida? ¿Por qué no responde mi oración? A veces Dios no responde porque no es el tiempo correcto. Job dice, puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso, son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Necesitamos entender que nunca nuestros pensamientos estarán a la altura de los de Dios. Entonces, la primera lección que sacamos es que los silencios de Dios prueban nuestra fe. La segunda es que los silencios de Dios no pueden ser medidos con nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, la tercera lección es que los silencios de Dios no son de indiferencia, son de amor, son de compasión. No los podemos medir, no los podemos entender. En Mateo nos dice que Jesús se llenaba de compasión al ver a la gente. Y Él se llena de compasión al verte a ti, ver lo que sufres, lo que pasas, tu enfermedad, tu dolor. Él se llena de compasión. Y ahora volvamos a la historia de Bob Mitchell. Él y cientos y miles de personas habían orado por la misión de estos misioneros que fueron a evangelizar a los indios aucas del Ecuador. Un día Bob Mitchell se encontraba en una conferencia de evangelistas en Europa y subió a un elevador. Y en el elevador se encontró con un viejo amigo que no había visto en muchos años y se saludaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y el amigo le dice, te quiero presentar a este hombre que es un evangelista que ha venido de Ecuador. Y para sorpresa suya, este evangelista era uno de los indios aucas que había matado a los misioneros. Como resultado de la muerte de esos 5 misioneros, esa tribu se había convertido. Y ahora este asesino se había convertido en evangelista para predicar a otros del amor de Jesús. ¡Wow! La oración de Bob había sido respondida, pero de una manera completamente distinta a la que él esperaba. No era eso lo que él esperaba, no era lo que él hubiera escogido. Y volvamos a Pedro y Shirley, que bajo la presión de la iglesia renunciaron a ese trabajo después que habían ayunado, orado, implorado y suplicado a Dios. Ellos dejaron esa iglesia con mucho dolor y tristeza y comenzaron a crear un ministerio, el Ministerio Oasis, para fortalecer a pastores y sus familias que han sufrido pérdidas, problemas o tristezas. Ya han pasado 129 denominaciones por esos seminarios que ellos preparan. Y Pedro y Shirley dicen, Dios ha transformado algo malo en bueno. Él tomó nuestras cenizas
e hizo algo hermoso con ellas. Él contestó nuestras oraciones, pero Él tuvo una respuesta muy diferente a la que hubiésemos imaginado, y es buena. Y ahora volvemos a la mujer sirofenisa. Clama desesperada. Y en el versículo 23 nos dice que los discípulos, los hijos del trueno, tronaron. Los hijos del trueno le dijeron, despáchala. Porque ellos pensaron, esta mujer es de otra nación, no merece la misericordia de Jesús. Y cuando Jesús no contestaba, se sintieron reafirmados en su prejuicio racial. Despáchala. Sin embargo, de repente se rompe el silencio porque Jesús permanece fiel a su misión. Y en el versículo 24 dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer se acercó y arrodillándose de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le dice algo que parece rudo. Le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. A mí si alguien me trata de perra, yo me doy media vuelta y me voy. Pero esta mujer no le importó lo que le dijeran porque era de otra raza. Y ella dijo, no importa, si Jesús puede sanarme, yo me quedo. Y enseguida ella da vuelta a la tortilla, como decimos, y dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si él le decía que ella no podía recibir la misericordia, él dice, pero no importa, yo no necesito un pan entero de tu misericordia, porque tu mesa de misericordia es tan grande que a mí con las migajas me alcanzan, porque unas migas de tu bendición son suficientes para mí. ¡Wow! Y ahí Jesús, yo me imagino que con una gran compasión le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. ¡Wow! Hoy millones de sirofenisas claman. Y si recibes silencio de parte de Dios, tú puedes argumentar con Dios como lo hizo esta mujer. Sí, Señor, pero, y ella argumentó, pero los perritos igual comen las migas que caen al piso. A los que piden, Dios no les da escorpiones, les da pescado y les da pan. Y quiero concluir con otra historia que se está desenvolviendo. Los miércoles hemos orado en algunas ocasiones por una niñita que se llama Emily. Emily ya tiene casi 9 años. A los 2 años, Emily fue diagnosticada con leucemia. Ha pasado más de su vida en hospitales, siendo punzada, intervenida, con pruebas, con quimioterapia, con radioterapia. Increíble para una vida tan cortita y tan linda e inocente de una niña. El año pasado, en abril, en marzo, le dijeron a la familia, no hay nada más que podamos hacer. Las únicas opciones son el Hospital Adventista en Loma Linda o en Barcelona, España. Así que la familia, por el idioma, escogió ir a Barcelona. En cuestión de 2 semanas, a través de las redes sociales, los medios televisivos, todo, juntaron el dinero suficiente como para viajar y quedarse unos 3 meses en España para hacer el tratamiento, y viajó toda la familia a España. Y Emily respondió bien al tratamiento, se mejoró y regresó a su casa. Pero a los pocos meses le volvió leucemia, pero ahora otro tipo de leucemia, muy difícil, muy dura, muy difícil de combatir. Y le dijeron, bueno, hay un lugar, es en Singapur, que allí están haciendo un tratamiento para ese tipo de leucemia. Así que nuevamente a juntar donaciones, dinero, todo, y la familia en este momento está en Singapur. Hicieron tratamiento
hicieron radiación y no resultó. Y el día 11, Emily recibió un trasplante de médula. Su papá donó médula ósea y fue inyectado. Emily está sufriendo mucho porque el cuerpo reacciona al recibir algo extraño, que es la sangre de su papá, que la está recibiendo. Y ha tenido reacciones, fiebre, malestar, picazón, falta de apetito, muchas cosas que Emily a su tierna edad está sufriendo. Y todavía no sabemos si Emily salió del peligro. ¿Ha sido probada la fe de esa familia? Wow, sí que ha sido probada. Imagínense desde los 2 años enfermos y ya tiene casi 9. La fe de ellos ha sido probada. ¿Entienden ellos lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido? No, no lo entienden, porque los caminos de Dios a veces no los entendemos con nuestros pensamientos, pero hay unas cosas sí que ellos tienen. La mamá de ella escribió en Facebook hace unos días: valentía, paciencia y fe ciega en Dios. Fe ciega en Dios, porque ellos saben que nuestro Dios, cuando está respondiéndonos con silencio, no es por indiferencia, es por amor, porque Él nos quiere dar algo que en este momento nosotros no entendemos. En este momento quizá nuestra vida es como que tomáramos una pieza solita de un rompecabezas. Con una pieza solita de un rompecabezas no podemos imaginarnos lo que es todo el cuadro. Pero en el cielo vamos a ver el cuadro completo y vamos a poder dar gloria a Dios por la forma en que nos ha guiado. Yo quiero esta mañana terminar leyendo una declaración de Elena de White, que para mí significó mucho en varios momentos de mi vida. Y quiero dejárselas a cada uno de ustedes. Dice: en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé su gracia. Si Él no contesta tu oración, no te preocupes, tu fe se va a ver fortalecida. Tal vez no entiendas lo que está ocurriendo, pero recuerda que los silencios de Dios no son de indiferencia, son de gran amor que Él siente por ti. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a cantar el himno 425. Puesto en pie. Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepulsa todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión.
corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de la manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustenta en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Inclinemos el rostro para orar. Señor, qué grande que es tu amor por nosotros. Cuán grande y maravilloso eres tú. Qué hermoso es tener un Dios tan grande como tú, que a veces no entendemos tus caminos, Señor, pero sabemos que tus caminos son los mejores. Son caminos de misericordia, de amor, de compasión, que nos van a dar aquello que es lo mejor para nuestras vidas. Y en este momento, si hay alguna persona que está apesadumbrada, que está dolorida porque siente que tú no has contestado su oración, te pido que tú aumentes su fe, que le ayudes a comprender tu gran amor, tu misericordia, que va a buscar lo mejor para su vida. Nos entregamos a ti en el resto de este día y en la semana que comienza. En tu nombre. Amén. Ancianos, no se les olvide quedarse. Gracias.